Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos con los titulares de hoy. Israel participa en la coalición naval estadounidense que vigila y protege los barcos que atraviesan el Golfo Pérsico. Desbaratan un intento de perpetrar un ataque con explosivos en Jerusalén. Hamás recibirá de Irán $30 millones mensuales para recabar información sobre almacenes de misiles israelíes. Una organización harta de la inacción contra Hamás cambia letreros de calles en Tel Aviv por próceres terroristas. Estas son los titulares de las noticias que comentará Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Y después iremos a la agenda cultural. Comenzamos con esta primera parte del informativo. El ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, manifestó en una reunión a puerta cerrada de la Comisión de Exteriores y Defensa de la Knesset que Israel participa en la coalición naval estadounidense que vigila y protege los barcos que atraviesan el Golfo Pérsico, en el ámbito de la inteligencia y en otros aspectos. El ministro dijo a los miembros del comité que participar en la fuerza es un claro interés israelí en la estrategia de frenar a Irán y fortalecer la relación de Israel con los países del Golfo. Hace unas 2 semanas ya había trascendido que un diplomático israelí había asistido a una primera reunión con otros países, celebrada por el enviado de Estados Unidos en los asuntos de Irán en el Departamento de Estado. También se estima que Israel participará en la conferencia de Bahrein en octubre para tratar de garantizar la seguridad de las rutas marítimas. Por cierto, el petrolero secuestrado por Irán el domingo último era de bandera tanzana. Y hay que recordar que Tanzania es un país africano musulmán, así que ya el absurdo de los iraníes llega hasta poner inconvenientes a otros países musulmanes. Bueno, esto tiene varias lecturas. Primero, a mí me llama la atención que las reuniones a puertas cerradas de la Comisión de Exteriores, ¿no? Bueno, enseguida todo el mundo se entera exactamente de lo que se ha dicho, que ni siquiera el ministro salga a desmentirlo, con lo cual esto es evidentemente parte de esta estrategia de información no oficial, pero muy verificada, ¿no? Lo interesante del caso, bueno, no es que Israel colabore con Estados Unidos, porque eso ya se supone desde hace mucho tiempo. Pero no olvidemos que Israel está colaborando con Estados Unidos en la zona del Golfo Pérsico. Es una zona en la cual hasta hace muy poco tiempo no podía ni siquiera pasearse un turista israelí. Y hoy en día son los que están garantizando de alguna manera algunos temas de seguridad, no la fuerza bruta de los portaaviones estadounidenses y de los barcos del Reino Unido que ya están estacionados en la zona, ni de las supuestas ayudas que luego no llegaron de la Unión Europea, pero sí aquí hablan del tema de la inteligencia. Inteligencia yo aquí lo entiendo no en el sentido de que tengan espías que hayan desembarcado, sino que tengan sistemas de ciberseguridad que interfieran en las comunicaciones y que puedan llegar a captar exactamente qué es lo que están preparando los iraníes, las milicias amigas, etcétera, etcétera, en la zona. Si bien Israel muchas veces ha denunciado el problema de la cercanía de Irán a la frontera con su presencia en Siria, pues ahora los iraníes tienen a los israelíes a 2 kilómetros de sus playas. Así que no sabemos si lo están haciendo a través de un submarino, de un barquito o disfrazados de submarinistas como en esta película de los rescatados de Etiopía. Uh-huh. El tema es que están allí y uno puede decir, ¿esto no es peligroso para Israel? Y la respuesta está muy clara. Cuando en 1991 Estados Unidos tuvo un problema con el Irak de Saddam Hussein porque invadió Kuwait, pues Saddam Hussein, como no podía llegar con sus misiles a Estados Unidos, a los que le disparaba proyectiles era Israel. Si pasa algo en el Golfo Pérsico y pasa algo con Irán, a donde van a apuntar los proyectiles
es a Israel. Así que ya que apuntan, vamos a poner ahí unos aparatitos que igual los desvíen antes de que empiecen a volar demasiado alto. Así que, bueno, la situación sigue escalando, pero Israel, digamos que cada vez, si algo lo caracteriza en estos últimos meses, especialmente ahora que no tienen un gobierno, digamos, más que en funciones, es el desparpajo con que reconocen las incursiones en Siria, las incursiones en Líbano y ahora los ataques en pleno Golfo Pérsico, porque entre otras cosas, aunque esto Irán lo considere una agresión, los otros países que están ahí mismo esperando, como son Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y todos esos, están, yo creo que bastante encantados de tener a los israelíes protegiéndolos. Es una situación un poco de Hollywood, un poco de utopía, pero que es lo que está pasando hoy en día. Hablando de prevención y de protección, queremos contarles que el Servicio de Seguridad General, el Shabak, en colaboración con el Ejército y la Policía de Israel, desbarataron recientemente un intento de perpetrar un ataque con explosivos en Jerusalén, al descubrir una bomba que ya estaba lista para ser activada en la ciudad de Hebrón, al sur de Cisjordania, y un laboratorio en el que el artefacto fue ensamblado. Los ataques planeados incluían además secuestros, disparos con armas de fuego, ataques con arma blanca, esfuerzos para comprar armas y el reclutamiento de operativos para perpetrar estas operaciones. Sí, aunque aquí no se lo menciona, el organismo, por llamarlo de alguna manera, o la organización detrás de todo este operativo es Hamas. Hamas, que opera a distancia utilizando las redes sociales para reclutar gente que en los territorios de Cisjordania pues tienen más libertad de movimiento, pueden desplazarse más libremente hacia sitios como Jerusalén, y por lo tanto, bueno, ya tenían todo bien montadito en Hebrón y solamente estaban la oportunidad de cargarlo en un coche o en alguna forma de transporte para hacerlo explosionar en la ciudad de Jerusalén. Por suerte esto está controlado. También hay que decir que este tipo de detenciones se dan a conocer bastantes días después de producirse, no porque Israel quiera desmentir su actuación, sino porque aprovechan las primeras horas para que los interrogatorios rindan frutos y no se ponga sobre aviso a los posibles cómplices, cosa que caracteriza, por ejemplo, a las actuaciones antiterroristas de Europa, que enseguida que hay un sospechoso ponen la cara en todos los noticieros para que se escape y todo el mundo sepa a quién tiene que protegerlo. Hablamos también de Hamas en la tercera noticia. Tras la reciente visita de una delegación del Hamas a Teherán, el régimen iraní habría decidido aumentar su financiación mensual de la organización terrorista que controla la Franja de Gaza hasta los $30 millones al mes, mucho más de lo que aportaban hasta ahora y algo más de lo comprometido por Qatar para frenar la escalada de violencia. A cambio de la ayuda, el régimen de los ayatolás habría solicitado a Hamas que le brinde información de inteligencia sobre la ubicación de los almacenes de misiles de Israel. Además, Hamas habría pedido a Irán que sirva como mediador entre ellos y el régimen sirio de Al-Assad para facilitar un mayor acercamiento entre las partes. Claro, bueno, uno dice, los iraníes se quejan de que Estados Unidos ha salido del acuerdo y los acusa de financiar el terrorismo. Y con noticias como esta, que la hacen, digamos, con foto del evento, es decir, con el presidente Rouhani recibiendo al presidente Hamas y diciéndole: no importa que los cataríes te den $25 millones todos los meses para que no dispares a los israelíes. Nosotros te damos 30. Y lo que tienes que hacer es justamente conseguirnos información sobre la ubicación de los almacenes de misiles de Israel. Yo creo que los iraníes están malgastando esos 30 millones porque dudo mucho que la gente de Hamas sea capaz de conseguir esa información, pero evidentemente aquí la intención es decir,
¿por cuánto te soborna este? Pues yo te soborno y te subo la apuesta para que hagas lo contrario. Y todo esto, justamente estando Irán en una situación que ellos califican de emergencia humanitaria por las sanciones de Estados Unidos, etcétera, etcétera, que no pueden vender el petróleo, no tienen dinero para nada, tienen a la gente sublevada en las calles, pero para ayudar a los de Hamás tienen 30 millones de euros todos los meses. Para eso sí hay dinero. Y ese dinero se destina a lo que le acusa a Estados Unidos y que Europa todavía le cuesta reconocer, que Irán financia el terrorismo internacional. Es decir, ¿qué más demostraciones necesitan los todavía firmantes del acuerdo del 2015 para ver que se están pasando por alto, y en realidad siempre se han pasado por alto, todas las condiciones firmadas? Terminamos esta parte del informativo. El martes por la noche, varios letreros con nombres de calles centrales de Tel Aviv fueron reemplazados por otros en honor de enemigos de Israel, como Ismael Haniyeh, el líder de Hamás, Yasser Arafat, e incluso otros con nombres como Calle de los Globos Incendiarios. La organización Proyecto Victoria israelí se atribuyó la sorprendente acción para alertar de la debilidad de las respuestas gubernamentales contra el terror palestino y las condiciones de vida de las comunidades fronterizas de Gaza. Otros nombres utilizados para renombrar las calles han sido Escalada, Sirena o Disuasión. La organización se opone a Netanyahu, al que acusan de mucha más retórica que medidas efectivas, y agrupa a familias de víctimas del terrorismo, reservistas del ejército y habitantes de las zonas cercanas a la Franja de Gaza, hartos de una situación que se prolonga desde hace más de un decenio. Sí, y en realidad es muy difícil para alguien que viene de fuera decir, a ver, esta organización que cambia los letreros de las calles y pone a los de los enemigos, parecería que fuera una organización de derecha, porque está diciendo Israel está en peligro y el día menos pensado pues los nombres de las calles serán de los actuales enemigos de Israel. Pero estamos hablando de la gente, por ejemplo, que vive en la zona cercana a la Franja de Gaza, que son en su mayoría kibbutzim, moshavim y gente incluso de una resistencia, digamos, en el terreno de la izquierda ideológica que no hay en otras partes del país. Y que lo que están planteando es decir, bueno, aquí ya no se habla ni de derecha ni de izquierda, se está hablando de que se dice que se va a acabar con una situación que nos está poniendo en peligro día a día, y con este discursito vamos llevándolo una y otra vez. Es decir, no olvidemos que ya han habido, si no me equivoco, 4 operativos desde la desconexión de Gaza. Sí, igual fueron 3, pero 4, y luego es muy difícil contabilizar los que no tienen nombre de operativo, pero como hace unos meses hubo un fin de semana en que se dispararon cientos de proyectiles, y el gobierno nunca termina de dar una solución definitiva. Hay una respuesta, se bombardea, se destruyen instalaciones de Hamás, se descubren nuevos túneles de Hamás, se supone que ahí hay una barrera subterránea por la que no pasa ni un gusano, y sin embargo siguen apareciendo túneles de Hamás, siguen llegando misiles de Irán. Algo está pasando, y eso es lo que esta gente quiere denunciar de alguna manera. Lo han hecho de una manera llamativa, se puede decir que pacífica, y muy mediática, porque la foto famosa que hoy ilustra, por ejemplo, nuestra página, he puesto también los subtítulos para que la gente sepa lo que es, pues es una calle muy central de Tel Aviv. Está cerca de Dizengoff, porque hay un cartel que lo indica, pero dice Boulevard Yasser Arafat, esquina calle de la Derrota. Así que, bueno, esperemos que esto sacuda algunas conciencias, especialmente en estos tiempos de
tan cercanos también a la situación en España, que lo único que importa son las negociaciones para ver qué personas, no qué ideas ni qué proyectos son los que van a gobernar Israel en los próximos tiempos. Seguimos en el informativo, pero espérenos unos segunditos porque volvemos con la cultura. Bueno, y vamos a volver a la cultura, aunque ahora en agosto, pues las grandes ciudades como Madrid están un poquito deshabitadas, ¿no? Paralizadas, es un poco complicado. Es un poco complicado conseguir que nos hablen de cultura y de muchas otras cosas más en estos días, pero creo que les traemos noticias que les pueden interesar. 2 recomendaciones literarias para que los que están disfrutando sus vacaciones, bueno, pues sepan qué libros pueden leer, y la noticia de una nueva edición, en este caso la 28ª, del Festival de Marionetas del Teatro Acarón, que se celebra entre el 18 y el 22 de agosto. El programa ofrecido este año está integrado por 35 espectáculos diferentes, tanto de Israel como del extranjero. En concreto participan compañías de Alemania, Lituania, Bélgica, los Países Bajos y Eslovenia, y están incluidos 4 estrenos, producciones especiales, un espectáculo pensado específicamente para el público ultraortodoxo y actuaciones también para adultos. Es un festival que se realiza al aire libre, es gratuito y cuenta además con espectáculos nocturnos, actividades para niños y niñas, adolescentes, música, teatro de objetos, exposiciones de arte y varios eventos, como les decimos, en el complejo principal ubicado en el Gran Apaamón, el Jardín de la Campana. ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Porque sí, ¿no? Todo lo que habíamos comentado era tan bonito, pero esto no es en Madrid, me suena. No, pero al traerles de 35 espectáculos diferentes de Israel y el extranjero, pues ya se suponía. Bueno, y además que nuestros oyentes conocen bien este festival. Así que nada, si están en Israel, les invitamos a unirse a esta propuesta teatral, mientras nosotros les proponemos 2 lecturas. La primera de ellas es Arqueología bíblica, los textos bíblicos a la luz de los hallazgos arqueológicos, un libro que firma Pedro Cabello Morales y que nos traslada preguntas como: ¿hay evidencias arqueológicas de los reinados de David y Salomón? ¿Fue posible en Egipto un éxodo de esclavos? ¿El faraón del éxodo fue un hombre o una mujer? ¿Cuándo fue el asentamiento de Israel en Canaán? ¿Conquista violenta? ¿Cómo fue? ¿Incursión política, incursión pacífica o evolución progresiva? Bueno, son algunas de las preguntas que contesta un experto en la Biblia, porque muchas veces son los arqueólogos los que lanzan estas preguntas, y en este caso es un experto en la Biblia en el que se acerca a la arqueología con estas mismas cuestiones. Bueno, y aparte tiene suficientes páginas para unos cuantos días si les pilla lluvia en la playa. Sí, además la edición es con letra pequeñita, pero hay fotos y dibujos. Hay fotos y dibujos para entender, ¿no? No se desesperen. Y el otro libro del que les vamos a hablar viene también con una pregunta. ¿Te suena el nombre de Mauricio Hochschild? No sé, igual la pronunciación del apellido me desconcierta. Pero... Bueno, pues es un empresario alemán que era minero y que salvó en Bolivia se calcula, unos 10.000 judíos europeos. De hecho, es conocido como el Siedler de Bolivia. Y cuando decimos es conocido, es por el nombre en el que se le acompaña, ¿no? ese título que se le da, el Siedler de Bolivia, porque realmente su figura es prácticamente desconocida. Pero ahora, desconocida también, en Bolivia sí es conocida. En Bolivia es conocido, y de allí parte este libro firmado por Verónica Ormaechea, que se llama Infames, y nos habla de este judío de origen alemán que hizo fortuna en el sector de la minería y logró, gracias a complejas maniobras diplomáticas y poniendo millones de su bolsillo, salvar del exterminio a cerca, como les decíamos, de 10.000 judíos europeos, llevándolos al país latinoamericano. Era minero, empezó a explotar la montaña,
siguió explotando la montaña de Potosí, que conocemos que muy todavía bien. deben seguir encontrando allí plata. Y él organizó en silencio una red humanitaria, convenciendo al presidente Bush, político y militar boliviano, no confundir con los Bush. No, es B-U-S-C-H. No es Bush. Un Bush con Bush, CH. Sí. Que era hijo de un alemán y de una indígena, este presidente. Uh-huh. Bueno, pues le convenció para que aceptara a la llegada de judíos sin condiciones y darles visados. ¿Cómo lo hacían? Pues levantó una colonia agrícola en la selva amazónica de Bolivia para que tuvieran trabajo, instruyó a sus gerentes en Perú, Argentina y Chile para que emplearan a estos judíos que huían del nazismo y les dieran empleo, ya fueran violinistas, pianistas o joyeros. Tenía un contacto en Londres y traficaba pasaportes, compraba ilegalmente sellos y firmas, sobornaba a las autoridades bolivianas para conseguir pasaportes y él mismo iba a Londres para salvar a miles de judíos sin tan siquiera conocerles, por supuesto. Los judíos dejaban sus pasaportes reales en Londres. Dice la autora que todavía hay sacos de pasaportes de judíos en el depósito de la Embajada de Bolivia en la capital del Reino Unido y se les otorgaban nuevas identidades para que pudieran emigrar a Bolivia y así salvarse. ¿Este hombre está reconocido como justo de las naciones en Yad Vashem? Pues no lo sé, creo que no. Porque aparecería... Pues ya no puede ser porque es judío, Jorge. Justos entre las naciones son gentiles. No, pero decía, ¿es judío? Este judío de origen alemán. Ah, vale. Sí. No, porque si no me llamaba la atención de que justamente con una proeza así no tuviera mayor fama. Yo no he estado rápida en contestarte, pero al final se me ha encendido la luz. Claro, esto es como lo que pasó con el inglés Nicholas Winton, que también al ser de origen judío y que salvó 5.000 y pico de niños judíos con los Kindertransport, pues no recibe ese reconocimiento porque se le supone a un judío que haga todos los esfuerzos para salvar a otros judíos y que por eso, digamos, no debe tener un premio especial, simplemente, digamos, saber que ha hecho un trabajo digno en esta vida, ¿no? Bueno, esperamos poder ofrecerles más información sobre este hombre justo, aunque no sea justo entre las naciones nombrado por Yad Vashem, en próximos programas y terminamos este informativo y les esperamos mañana. Bueno, y yo mañana voy a ver si preparo en homenaje a este hombre la canción esta de Miguel Molina, Soy minero, porque se la merece. Hasta mañana.